Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2203-2014, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Transactel Guatemala, Sociedad Anónima, en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La Secretaria General Adjunta le dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 7 de abril de 2014, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció: la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social actuó dentro de los preceptos legales pertinentes y emitió el fallo del 19 de octubre de 2002, acto reclamado, apegado a las constancias procesales y a las disposiciones preceptuadas en los artículos 383 de la Ley Orgánica del Banco de los Trabajadores, 364 y 372 del Código de Trabajo, 147 y 148 de la Ley del Organismo Judicial, evidenciándose que no se cometió violación a los derechos denunciados por la amparista, ya que la Sala hace un análisis amplio sobre los aspectos de la sentencia de primera instancia de 4 de mayo de 2012, analizando lo relativo a los hechos por los cuales el Juzgado Décimo de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala aplicó a la actora el artículo 77, inciso A del Código de Trabajo. Este Tribunal Constitucional estima que la Sala cuestionada en ningún momento resolvió en forma ultrapetita como lo manifiesta la entidad amparista, y que los argumentos señalados por esta, que conlleva las violaciones que señala en su memorial de amparo, no constituyen motivos suficientes para acceder a la protección constitucional solicitada, toda vez que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y razonado. Por lo anteriormente considerado, se establece que no existe restricción ni limitación alguna de los derechos denunciados por la amparista, que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan, por lo que debe resolver lo pertinente de conformidad con lo aquí considerado. Al resolver, declaró: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Transactel Sociedad Anónima contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, se condena en costas a la postulante e impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Javier Castellán Jurado. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, se hace de conocimiento de quienes harán uso de la palabra en la presente audiencia que de hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos para pronunciarse estrictamente sobre el fallo recurrido, en particular sobre la existencia de agravios o no que éste les ocasiona. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra Transactel Guatemala, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación, con reserva de ejercicio, Javier Castellán Jurado, quien actúa con su auxilio. Muchas gracias, honorables magistrados, muy buenos días. Los presentes, muy buenos días. En este caso me voy a limitar exclusivamente a manifestar sobre la violación constitucional que creemos que es más evidente que sucedió en los antecedentes del presente amparo. Mi representada, Transactel Guatemala, Sociedad Anónima, en su momento terminó la relación laboral con una trabajadora de nombre María de los Ángeles Escobedo, quien promovió un juicio ordinario laboral en contra de mi representada. En primera instancia, la juez, conforme a derecho y al hacer un análisis profundo de las pruebas aportadas, determinó que se había despedido a la trabajadora de forma justificada. Asimismo, al terminar la relación, esta trabajadora tenía una deuda con el Banco de los Trabajadores, por el cual mi representada, en cumplimiento del reglamento y de la ley del Banco de los Trabajadores, procedió y con la autorización de la trabajadora que en su momento firmó,
cuando obtuvo el crédito de dicha entidad, pagó las prestaciones de carácter irrenunciables al Banco de los Trabajadores en cumplimiento de lo que establecen esas disposiciones. Al momento de dictar sentencia en primera instancia, la honorable juez dictó con lugar la excepción perentoria de pago, es decir, el pago que se hizo al Banco de los Trabajadores, nos declaró con lugar parcialmente la contestación de la demanda, estableciendo que sí había habido un despido justificado, por lo tanto nos eximía el pago de indemnización y daños y perjuicios y costas judiciales, y nos condenaba al pago de las prestaciones de carácter irrenunciables porque sí había una diferencia en el salario para hacer los cálculos de dichas prestaciones, a lo cual nosotros, mi representada, se aceptó en primera instancia. Sin embargo, la autoridad impugnada en este caso, al resolver en segunda instancia, mi representada apeló únicamente el numeral romano 1, el cual establecía sobre la condena de las prestaciones de carácter irrenunciable. La parte actora únicamente apeló el numeral romano 2, el cual establecía únicamente la indemnización y daños y perjuicios y costas judiciales. Ninguna de las dos partes presentó apelación en forma del numeral romano 3, el cual hablaba exclusivamente de la excepción perentoria de pago. Sin embargo, al momento de resolver, la autoridad impugnada, en este caso fue la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, confirmó el numeral romano 1, que hablaba de las prestaciones de carácter irrenunciable. Revocó el numeral romano 2 diciendo de que a su criterio no había una causa justificada de despido, pero lo que creemos que es evidente aquí la violación es que revocó el numeral romano 3, el cual no fue apelado por ninguna de las partes. Si puedo leer un artículo del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual establece el 603, que es aplicado por el 326 del Código de Trabajo, establece claramente que la apelación se considerará solo en lo desfavorable al recurrente y que haya sido expresamente impugnado. En este caso, tanto el actor como mi representada impugnaron únicamente los numerales 1 y 2 respectivamente. Ninguno impugnó el numeral romano 3. El Tribunal Superior no podrá, por lo tanto, enmendar o revocar la resolución en la parte que no es objeto del recurso. Ninguna de las partes impugnó el numeral romano 3, salvo que la variación en la parte que compruebe el recurso requiera necesariamente modificar o revocar otros puntos de la resolución apelada. En este caso, ni el numeral romano 1 ni el numeral romano 2 guarda relación alguna con el numeral romano 3. Es decir, que se confirmó el numeral romano 1, entonces no afecta de ninguna manera el numeral romano 3, que es la excepción de pago. Y el numeral romano 2, que fue el único que fue revocado, fue en referencia a una indemnización y daños y perjuicios. No tiene nada en relación con el numeral romano 3, que es una excepción perentoria de pago. Y la autoridad impugnada en ese caso está violando los derechos de defensa de debido proceso y tutela judicial efectiva de mi representada, ya que la está condenando nuevamente a realizar un pago que ya le fue pagado en nombre de la actora a una entidad bancaria, que en este caso fue el Banco de los Trabajadores. Entonces es manifiesta la violación de la parte de la autoridad impugnada al resolver ultra petita, porque estaba revocando un numeral que no fue impugnado por ninguna de las dos partes. También cuando en el momento de resolver, también se hizo mención de que la autoridad impugnada no analizó a profundidad los argumentos de mi representada en cuanto a la prueba que se aportó al proceso, ya que la autoridad impugnada, al dictar la sentencia de segunda instancia, le dio otra valoración a la prueba, y eso es lo que nosotros estamos argumentando. No estamos diciendo en ningún momento que no analizó la prueba, sino que no le dio la valoración que la propia ley le establece. Hay confesión judicial, hay actas administrativas donde la parte actora acepta de que ella lo que hizo fue mandar un correo a sus compañeros de trabajo y a una cuenta en la cual se redireccionaba
a la mayoría de los trabajadores de mi representada, estableciendo que Transactel era una empresa ladrona, que sus compañeros de trabajo eran una empresa ladrona, y todo eso se quedó debidamente probado en el proceso. Pero a criterio de la autoridad impugnada consideró que esa no era una causa justificada de despido. A ella se le habían llamado varias veces la atención, documentadas todas esas llamadas de atención, y la autoridad impugnada tenía el criterio de que estas eran, no se podía disciplinar al trabajador de esta manera porque se estaría sancionando doblemente, pero nosotros en ningún momento establecimos y argumentamos eso. Argumentamos de que esas llamadas de atención fueron llamadas de atención de forma reincidente, entonces el incumplimiento de esa trabajadora era reincidente y la causal del despido es independiente de esas llamadas de atención, pero esas llamadas de atención probaban que la trabajadora tenía reincidencia en el incumplimiento grave de sus obligaciones de trabajo. Por lo tanto, solicito a estos honorables magistrados que al momento de dictar la sentencia correspondiente se declare con lugar el amparo promovido por mi representada, ya que sí existe una violación manifiesta a los derechos constitucionales de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva que le afectan a mi representada, ya que la autoridad impugnada resolvió ultra petita y no valoró la prueba conforme a la ley. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la abogada Ruth Jessica López, quien actúa con su propio auxilio. Gracias. Buenos días, honorables magistrados y magistradas, abogado y demás público que nos acompaña. En el presente caso, el Ministerio Público comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 7 de abril del año 2014, por medio de la cual se denegó el amparo solicitado. Ello al considerar que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social resolvió de conformidad con las normas aplicables al caso concreto y en ningún momento resolvió ultra petita como lo indica la entidad amparista. Es evidente que de conformidad con el artículo 603 del Código Procesal Civil y Mercantil, el recurso de apelación se tiene por presentado solo en el agravio del recurrente y que haya sido debidamente impugnado. Sin embargo, la excepción a esta regla es cuando necesariamente se deba modificar o revocar el recurso de apelación, como ocurrió en el presente caso. La sala recurrida consideró que efectivamente la entidad amparista había realizado un pago al Banco de los Trabajadores y que el mismo lo tomó como concepto de aguinaldo y bonificación anual para trabajadores del sector privado y sector público. Sin embargo, dicho pago no tenía ningún tipo de sustento legal ni tampoco se contaba con la autorización de la parte trabajadora, por lo que fue condenado al pago de prestaciones irrenunciables y fue resuelta sin lugar la excepción presentada. Se considera que lo que pretende la entidad amparista es nuevamente revisar una sentencia que ya fue revisada tanto en primera, en segunda instancia y en primera instancia en el Tribunal de Amparo, que fue la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, por lo que se considera que no existe agravio que haga procedente el otorgamiento de la presente acción constitucional, ya que se actuó de conformidad con el artículo 603 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se aplica supletoriamente al artículo 326 del Código de Trabajo y 372 de este mismo cuerpo legal. En ese sentido, y debido a la inexistencia de agravio, se ha pronunciado esta honorable Corte en las sentencias emitidas en los expedientes 2973 del año 2009, 211 del año 2009, 1185 del año 2010. Por lo que esta Fiscalía solicita que al momento de conocer el recurso de apelación, el mismo sea declarado sin lugar y en consecuencia se confirme la sentencia de fecha 7 de abril del año 2014 y se deniegue el amparo solicitado únicamente. Se clausura la presente audiencia.